Buenos días a los participantes. En nombre del Centro de Investigación para la Democracia, la Universidad de Oriente Unido, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia. Soy Ruth Cienfuegos, especialista en gobernabilidad democrática del proyecto Sociedad Civil y Democracia en la región oriental, y voy a tener el gusto de facilitarles este evento. El CIDEMO tiene dentro de sus líneas de investigación pobreza y desarrollo y la representación política de la mujer. En este marco de referencia, CIDEMO ha tenido a bien presentar a la ciudadanía, especialmente en el Oriente, un sondeo de opinión sobre el impacto de la COVID en la salud, especialmente de la mujer salvadoreña. Recordemos que la salud es un derecho humano fundamental. El principio básico de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es garantizar que nadie se quede atrás, específicamente plasmado en el ODS 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades. La pandemia del COVID causó una profunda conmoción en nuestra economía y sociedades. En tiempos de crisis, cuando los recursos escasean y la capacidad institucional se ve limitada, las mujeres y las niñas se ven más afectadas debido a su vulnerabilidad. Me voy a permitir compartir la agenda a desarrollar con ustedes en este momento. Tenemos en la salud y la bienvenida, tendremos la palabra de apertura por parte de la Universidad de Oriente, con la licenciada y maestra María Luisa Sevillano, vicerrectora académica y presidenta del Comité de Género de la UNIVO. Tenemos el honor de tener con nosotros al representante auxiliar de UNFPA, el doctor Mario Iraeta. Pasaríamos posteriormente a la presentación del estudio del sondeo de opinión del impacto de la COVID en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva por parte de las usuarias en edad fértil y profesionales de la salud, teniendo a su cargo para esta presentación la doctora Esperanza Aparicio, oficial de salud sexual y reproductiva en UNFPA El Salvador. También vamos a tener el gusto de conocer la opinión de expertos en la materia, y para ello tenemos a la directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, la doctora Ana María Barrientos, y también tenemos al doctor Alexander Reyes Pineda, coordinador de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oriente, quienes realizarán una especie de conversatorio sobre los resultados de la investigación. También abriremos al final un espacio de preguntas y respuestas para que sus dudas puedan ser contestadas por los ponentes. Decirles que en la derecha de su pantalla está un chat donde podrán hacer las preguntas. Entonces, sin más preámbulo, dejo con ustedes a la maestra Sevillano. Muchas gracias, muy buenos días para todos y todas. La Universidad de Oriente les da la más cordial bienvenida a la comunidad universitaria, a estudiantes y profesionales de la salud, así como al público que se mantiene atento a la socialización del sondeo de opinión del impacto del COVID-19 en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva por parte de las usuarias en edad fértil y de los profesionales de la salud. Resultados que se presentan mediante estas plataformas y que propicia el siguiente conversatorio. Esta investigación es un esfuerzo realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas junto a la academia y asociaciones del área, a quienes agradecemos por compartir un estudio de actualidad y que pone de manifiesto la realidad acontecida en este campo. A más de un año del inicio de la pandemia del COVID-19, crisis que marcó un reto y que nos sigue desafiando, hemos constatado el gran impacto de esta en los diferentes ámbitos de la vida y donde la mujer ha experimentado desigualdades que se suman a las condiciones ya existentes.
Se ha abordado por este medio la situación de la mujer en la política, educación, migración, medio ambiente, violencia y equidad de género, entre otros. Y ahora se comparte la afectación en la cobertura en salud sexual y reproductiva. Consecuente con la sobrecarga a los servicios de salud generados por la pandemia, el golpe a la economía, la limitada disponibilidad de insumos de salud sexual y reproductiva, esta se vio coartada en cuanto al acceso a cuidados maternos de calidad centrados en la mujer. La interrupción de los servicios en la atención primaria como consejería en anticoncepción, el acceso a métodos anticonceptivos, los controles pre y postnatales que afectan de forma desigual a los sectores más vulnerables, nos llevaron a una crisis paralela en la salud sexual y reproductiva y a un consecuente agravamiento de las desigualdades sociales. En esta coyuntura es urgente reforzar el compromiso del Salvador, además de otros mecanismos e instrumentos internacionales pertinentes para poder aspirar a la construcción de una mejor sociedad durante y después de la pandemia, que promueva la inclusión sin discriminación alguna y provea de protección social universal, incluyendo el acceso a sistemas y servicios de salud, dentro de los cuales también tenemos la salud sexual y reproductiva. Tema que nos ocupa hoy y que la Universidad de Oriente se siente complacida al propiciar este espacio académico de discusión con la Facultad de Ciencias de la Salud, con otras facultades académicas y con actores estratégicos del desarrollo para la zona oriental, por lo que esperamos que este evento permita posicionar una temática relevante en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Gracias por atender este llamado mediante convocatoria del Centro de Investigación para la Democracia, CIDEMO, y especiales agradecimientos con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, representado por el doctor Mario Iraeta y la doctora Esperanza Aparicio. De igual manera, agradezco la participación de la doctora Ana María Barrientos, directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, y el doctor Alexander Reyes Pineda, coordinador de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oriente, quienes son los responsables del posterior conversatorio. Saludes cordiales para todos y esperamos que sea de mucho provecho, no solo para conocer los resultados, sino también para reflexionar sobre los mismos y las acciones que aún tenemos pendiente de realizar entre todas las asociaciones, instituciones de educación superior y todos los que estamos comprometidos con la salud, especialmente de las mujeres. Muchas gracias y buen día para todos. Muchísimas gracias, maestra. Es un gusto siempre contar con usted. Pasaríamos en este momento, ya que tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Iraeta, que es el representante auxiliar del UNFA, a que le cedemos los micrófonos. Doctor Iraeta. Muchísimas gracias, licenciada Cienfuegos. Solo para confirmar, ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, se escucha muy bien. Bien, muchísimas gracias. Bueno, quiero aprovechar entonces de enviar un saludo, por supuesto, a la maestra Luisa Sevillano, María Luisa Sevillano, gracias por habernos permitido entablar este evento, esta relación, digamos, de asocio, ¿verdad?, con la Universidad de Oriente. Por supuesto, a las autoridades de CIDEMO, por también estar articulando todas estas fuerzas, digamos, para que el día de hoy podamos tener una actividad de conocimiento fundamentada en este tema tan importante como son los derechos sexuales, los derechos reproductivos de las mujeres en el marco de la pandemia. En marzo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas lanzaba algunos datos que habían analizado poco después de cumplirse un año de la pandemia alrededor del mundo. Y el Fondo de Población decía, hubo durante ese periodo de un año 12 millones de mujeres que vieron interrumpidos los servicios de salud sexual y reproductiva a las que
ellas normalmente acudían en periodos previos a la pandemia. Y es parte de esto era, por ejemplo, el acceso a los métodos anticonceptivos, y los datos arrojaban que cerca de 1.4 millones de embarazos en el mundo se produjeron de forma involuntaria. Es decir, no había, digamos, una intención de las mujeres o de las familias para crecer. Si ponemos nosotros esto en el marco de la pandemia, donde la afectación se vio no solamente en la salud de las personas, o se está viendo no solamente en la salud de las personas, sino también en las economías de los países y particularmente en las economías de las familias, podemos darnos cuenta del impacto que tiene esto en las personas. ¿Cómo puedo yo manejar o enfrentar una situación de un embarazo que no planifiqué en un ambiente en donde la economía familiar está diezmada debido al impacto que la pandemia tiene por la pérdida de empleo, por el cierre de toda la dinámica económica de los países? Esto obviamente va a tener un impacto importante. Y es que la pandemia no solamente fue o es el impacto en las muertes por COVID, no solamente es el impacto en los recursos destinados a la atención de la enfermedad en sí misma, sino que además ha tenido un efecto de desplazamiento que por la intención de los países en el mundo de atender una enfermedad emergente de la cual no conocíamos nada hace poco más de un año, donde no sabíamos cuáles eran los síntomas ni cuáles eran las mejores formas de atender la enfermedad, y donde no se conocía vacuna en ese momento, obligó a centrar los esfuerzos en atender ese problema emergente, pero tuvo como efecto colateral cerrar otros servicios a los que normalmente la población tenía acceso. Aquí en el país particularmente, iniciamos conversaciones con el Ministerio de Salud en marzo del año pasado para instaurar algunas medidas que permitieran mitigar un poco el impacto que la pandemia iba a tener sobre los servicios de salud sexual y reproductiva, y que nos permitieran sobre todo al país salvar vidas y también impedir que hubiera complicaciones maternas o que existieran falta de controles que pusieran en riesgo la salud de las mujeres en ese periodo. Afortunadamente, pues se han creado determinadas acciones dentro del país que permitían poner en contacto a las mujeres con el sistema de salud. No obstante, el impacto o la magnitud de la pandemia ha sido enorme, y todos creo que, y todas hemos visto esa afectación que ha tenido sobre cada una de nuestras vidas. Y sobre todo en la dinámica nacional, en las diferentes áreas, en la parte educativa, en la parte económica, en la parte de la salud, en todos los temas, la pandemia tuvo algo que ver. Por eso fue importante para nosotros como Fondo de Población preguntar a las mujeres y preguntar a los profesionales de la salud cómo habían recibido toda este entorno que se armó en relación a la pandemia, porque lo veíamos en el mundo y en El Salvador no iba a ser la excepción de un impacto de la pandemia. Por lo tanto, decidimos preguntar a mujeres y decidimos preguntar a profesionales de la salud qué impacto veían ellos en esto. Y tenemos resultados sumamente interesantes que hemos compartido también con el Ministerio de Salud y que ha acogido bastante bien. Entonces, es importante hacer este tipo de investigaciones centradas en consultar a las personas sobre cuál es el impacto directo que está teniendo en sus vidas, sobre cuáles son las reacciones que tienen a las medidas que se colocan en escenarios como este, sin duda alguna para protegerles, pero que también tiene impactos colaterales en otros aspectos de su vida. De ahí es importante que los países tengan siempre abiertos canales de comunicación con usuarias
de los servicios de salud, como usuarios y usuarios de los servicios educativos, para poder conocer cuál es la opinión y cuál es el impacto que está teniendo en cada una de sus vidas. De verdad que nos alegra mucho compartir este espacio, coincidimos con la Universidad de Oriente, y poder abrir estos canales que nos permitan llevar discusión sobre estos temas, y ojalá no sea el último que vayamos a tener con la Universidad de Oriente, porque estamos, digamos, como en la mira de abrir más escenarios como estos y de embarcarnos juntos en iniciativas de investigación. Muchísimas gracias por el espacio y hago la invitación a que todas y todos disfrutemos de esta interesante ponencia. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias, doctor. Pasaríamos entonces a la presentación del estudio y para eso tenemos el honor de contar con nosotros con la doctora Esperanza Aparicio, oficial de Salud Sexual y Reproductiva de UNFA El Salvador. Doctora. Muy buenos días, colegas. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Gracias a las autoridades que nos dan la oportunidad de participar en estos espacios para poder conocer un poco la perspectiva desde la población, principalmente desde las usuarias que accesan a los servicios de salud, de cuál es el comportamiento de los servicios ante estas situaciones de pandemia y cuáles son los retos que se nos establece como país, como sistema de salud, para responder ante las necesidades de la población. Solo me hacen el favor de confirmarme si ven mi pantalla, por favor. Sí se logra ver. La vemos. Sí se ve, sí se ve. Ok. Solo me permiten un segundito. Voy a... ok. Ok. Bueno, como mencionaba muy bien la maestra y el doctor Iraeta, este es un sondeo de opinión que se realizó sobre el impacto de la pandemia en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva por parte de las usuarias en edad fértil que acuden al Sistema Nacional de Salud, y también cuál era la perspectiva de los profesionales de salud ante el comportamiento de estos servicios durante la pandemia. Como muy bien mencionaba anteriormente la ingeniera, los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente el ODS 3, que está fuertemente vinculado al tema de salud y bienestar, nos habla en sus diferentes ítems, donde nos solicita a los países garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas en todo el curso de vida. Hay de estos elementos que se mencionan acá, en estos podemos ver 3 elementos principalmente vinculados al tema de acceso a servicios de salud sexual y reproductivo. El 3.1, como ustedes pueden ver, el 3.3 y el 3.7 están fuertemente vinculados en el derecho de las usuarias y de las personas que necesitan una atención de salud sexual y reproductiva, a que los países y los ministerios de salud brinden esas atenciones aún en situaciones de emergencia. Y no podemos dejar de menos tampoco el 3.2, donde sabemos que hoy día, y de acuerdo a la evidencia, cómo está fuertemente vinculado el tema de mortalidad infantil y neonatal cuando una madre falta en el seno del hogar y continúa el tema de la crianza de ese recién nacido. En todo el mundo, al igual que en El Salvador, el país tuvo serios retos para enfrentar la pandemia. Y uno de los temas más importantes que nosotros vivimos como ciudadanía, como población, fue el tema de la movilidad. Cómo mantener ese distanciamiento social y cómo podíamos mantener esa cuarentena que fue impuesta por nuestro gobierno para evitar la diseminación de la enfermedad. Esto condujo, por supuesto, a una reducción en las atenciones presenciales en los servicios de salud, así como el personal de salud tuvo que abocarse a una atención de emergencia que por primera vez nos planteaba retos en la atención. No teníamos experiencia en cómo atender esta enfermedad, cómo atenderla, la forma de controlarla, su diseminación, sus mecanismos de atención, ya que habíamos tenido otras pandemias, pero esta salía del contexto de las experiencias en los sistemas de salud anteriores, y esto nos hizo que nos planteáramos retos para atender
dentro del sistema todas las emergencias que se daban en esto. Eso, por supuesto, sabemos, como mencionaba muy bien la maestra, nos impactó en toda la calidad de la salud integral de las personas. Pero hay un tema muy vulnerable y que siempre vemos vinculado en el tema de la salud de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas, donde son de las poblaciones más expuestas a sufrir el golpe ante una situación de emergencia o una restricción de resguardar la calidad de atención, por la misma construcción cultural, por los patrones culturales que tenemos, donde las mujeres nos abocamos al cuidado, a la crianza, a resguardar en el hogar, y principalmente en esta pandemia donde la familia era resguardada en el seno del hogar, ¿verdad? Entonces, el objetivo de este sondeo era evaluar cuál fue esa perspectiva, tanto por parte de los profesionales de la salud, del Sistema Nacional de Salud, como también en las usuarias que acudían. Si ustedes pueden ver, tomamos una cohorte de tiempo que fue entre el 18 de marzo y el 18 de agosto, y esto puede dar algunas explicaciones a los hallazgos que vamos a mostrar a continuación. ¿Cuáles fueron esas áreas de evaluación que se decidieron investigar? Como ustedes muy bien saben, el área de salud sexual y reproductiva tiene alrededor de 10 a 11 componentes. Sin embargo, en esta sondeo nos tratamos de focalizar en esos componentes donde se da una prioridad de atención y que están fuertemente vinculados con el tema de la salud materna, la atención del parto, la morbilidad obstétrica, que son todas esas complicaciones que se dan durante el embarazo, el parto y el puerperio, y que impactan de forma directa en la mortalidad materna y que es un indicador sumamente importante de evaluación en los ODS. Asimismo, incorporamos el tema de planificación familiar como un pilar y un elemento fundamental en el tema de la garantía de la salud de las mujeres y un pilar importante también para la prevención de la mortalidad materna y sobre todo de la mortalidad neonatal. Asimismo, incorporamos un quinto componente como es la atención de los servicios de VIH e infecciones de transmisión sexual a las personas que lo necesitaban. Esta investigación fue hecha en asocio, hubo un trabajo fuerte de equipo, fue conducida por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, pero tuvimos todo el aporte técnico y científico de los colegas y las colegas de la Asociación Nacional de Enfermería de El Salvador, ANES, así también como el cuerpo científico de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de El Salvador. La investigación fue operativizada por la Universidad Tecnológica de El Salvador, liderada por el ingeniero Cepeda y su equipo, que tuvimos una excelente coordinación y desarrollo en la temática. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las características generales de esta investigación. Y el sondeo se diseñó con un alcance a nivel nacional. Se hizo un muestreo no probabilístico proporcional al tamaño de la población objetivo. Esto hubo por parte de los expertos en la elaboración de este muestreo y de acuerdo a las usuarias que se tenían registradas en el sistema, se hizo una extrapolación de cuál sería la muestra de mujeres que podían participar en este sondeo y se focalizó en las mujeres de edad fértil, es decir, entre los 15 y los 49 años de edad. Se elaboró una encuesta que se envió a través de las diferentes redes sociales, a través de WhatsApp, a través de Facebook, se publicó en todas las áreas, en las redes sociales del país, y la encuesta se llenaba en línea, tanto para los profesionales de salud como también para las usuarias del sistema. Las mujeres que respondieron esta encuesta a través de estas redes y que estaban registradas como usuarias del sistema fueron 407 mujeres, y la zona geográfica donde más llenaron esta encuesta fue en la región central. Acá está involucrado todo lo que es la área metropolitana y el área central que nosotros tenemos dividida en el sistema de salud, es decir, La Libertad, Chalatenango y toda la región metropolitana está incorporada acá. Luego tenemos un porcentaje del 14% en el área occidental y un 12% del área
oriental, y quienes participaron en menor proporción fue la región paracentral. Las mujeres que, según zona de residencia, que participaron en la encuesta, fue un 74% del área urbana y un 26% del área rural. Pues tal como mencionaba anteriormente, las mujeres jóvenes que comprendieron las edades entre los 15 y los 49 años fueron las que participaron, pero ustedes pueden ver que un 75% de las participantes fueron mujeres entre los 15 y los 29 años de edad. Y un 25% equivale a un 30 a 49 años. Aquí podemos ver la procedencia de estas personas, y efectivamente en su mayoría son procedentes del área urbana. Sabemos también que el acceso a tecnología pues es más factible para esta población, y también a veces el uso de redes sociales, que puede ser un beneficio para nosotros para ese tipo de encuestas y todo, pero también se nos puede quedar la participación algunas veces de las mujeres del área rural que no tengan acceso, ¿verdad?, por datos o lo que sea, a estas redes de servicios. La escolaridad de las participantes, como ustedes pueden ver, el 46% son mujeres a nivel de bachillerato, y le continúan un 34% a nivel universitario. El estado civil de las participantes, un 36% son mujeres solteras, un 34% eran acompañadas y un 28% casadas. En su ocupación, pues la mayoría de mujeres podíamos ver que participaban en oficios del hogar, y un porcentaje bastante importante eran desempleadas. Otras se catalogan en el área de empleo, negocio propio y otro tipo de servicio, ¿verdad? Cuenta propia es otra de las que se catalogan. ¿Cuál fue el flujograma o el mecanismo de procesamiento de la encuesta que hicimos, del sondeo? Bueno, se envió, tal como les mencionaba, la encuesta a través de las diferentes redes sociales. Era un formulario que se elaboró para ser contestado desde el teléfono, desde un aplicativo como un teléfono, podía ser una computadora, una tablet. Este formulario usted lo aperturaba a través de estas redes sociales, ya sea Messenger, podría ser WhatsApp, el mismo correo electrónico no funcionó, y ellas llenaban este formulario, que automáticamente era captado en una base de datos de la UTEC. Luego ellos hicieron una migración de estos datos a su servidor y al formato SPS, donde ellos elaboraron todo el procesamiento de la información para posteriormente trabajar el informe. Vamos a ver el primer capítulo, que está vinculado con la atención prenatal de las usuarias, y es interesante ver que durante este periodo, entre marzo y agosto de la pandemia, un 40% de las mujeres encuestadas se encontraban en estado de embarazo. Una de las preguntas que les realizábamos, que era de las más importantes al inicio de este sondeo, fue cuáles problemas consideraron ellas que afectaron los servicios de salud. Y efectivamente las usuarias nos decían, de este 40%, que únicamente 7 de cada 10 habían tenido su control prenatal. Pero el número de controles promedio que habían tenido era alrededor de 3 a 4 controles. De acuerdo a las normas internacionales y a la norma nacional que tenemos establecida en el Ministerio de Salud, toda mujer debe de recibir un control por cada mes. Es decir, debería de recibir entre 9 a 10 controles prenatales, si tomamos 9 meses de embarazo o 40 semanas de gestación. Entonces, efectivamente, las usuarias, este 70%, solo recibieron, podríamos decir, la mitad de los controles que les correspondía según su norma. Y igualmente los profesionales de salud, ellos mencionaban, 8 de cada 10, que percibieron una importante reducción en la asistencia. Cuando preguntábamos cuáles eran las causas por las que ellas y los profesionales y las profesionales consideraban que habían afectado el sistema y no habían ido a sus controles prenatales, ambos coincidieron, tanto los y las profesionales de salud como las usuarias, que existía un miedo de ir al hospital o a la unidad de salud por un posible contagio. Recordemos que estábamos en el pico de la emergencia, en ese momento estábamos
tratando de hacer una contingencia a la pandemia y efectivamente habían serias medidas para accesar o para nosotros poder salir al sistema de salud a recibir una atención. Y efectivamente ellas decían que el área de atención prenatal en las unidades de salud se encontraba cerrada. Y los profesionales de salud nos mencionaban que otra de las causas era que las medidas de restricción de movilidad física durante el periodo de la cuarentena impedían que las usuarias pudieran acudir a los servicios de salud. Y efectivamente, si ustedes recordarán, hubo un periodo en este tiempo de que prácticamente eran salidas estrictas, salidas normadas las que teníamos, entonces se nos dificultaba efectivamente para poder tener una atención regular en los servicios. El 17% de las usuarias mencionaban que se contactaron vía teléfono y los profesionales de salud afirman que los centros de salud no brindaron servicios presenciales. Únicamente un tercio de los profesionales mencionan que utilizaron las llamadas telefónicas, otros mensajes de texto como alternativas de comunicación con las usuarias. Hay un importante tema con el tema del control prenatal porque sabemos que este es el que incide de forma directa en la prevención de la mortalidad neonatal, ¿verdad? Pero también es un predictor importante para evitar que una embarazada se nos complique durante el parto y durante el posparto. Si bien el control prenatal no podemos evitar que a una usuaria le vaya a dar una morbilidad o vaya a presentar una morbilidad, pero sí podemos detectarla oportunamente y evitar que ésta se complique. Los exámenes que fueron realizados durante estas atenciones, 7 de cada 10, tal como mencionaban que habían asistido a los controles, en su mayoría realizaron vinculados a la prueba de VIH, el general de orina y las pruebas sanguíneas relacionadas con hematocrito y hemoglobina. Es importante observar que hubo menos del 50% recibieron la prueba de tamizaje para sífilis, la cual es una prueba importante para el tema de erradicación de la sífilis congénita. Y volvemos al tema de la importancia de la detección oportuna por las afectaciones que pueda tener en el recién nacido. Recordemos también que estas pruebas, de acuerdo a la normativa, están dictadas que se van a tomar en ciertas semanas de la gestación. Entonces, una explicación probable a esto podría ser que cuando las usuarias acudieron a esos 3 o 4 controles, no coincidía con las semanas que le tocaba su prueba. Sin embargo, si ellas no tenían su prueba actualizada y todo, pudo haber algún problema vinculado con el abastecimiento de insumos también que pudo colocar en dificultades a los establecimientos de salud para poder realizar estas pruebas. ¿Dónde llevaron estas usuarias sus controles prenatales? Recordemos que el Ministerio de Salud da alrededor del 80% de la cobertura y la cobertura de atención prenatal en el Ministerio es alrededor del 90%. Durante la pandemia, esta cobertura fue cercana a un 78%, podríamos decir, si sumamos estos dos, y sí evidenciamos que hubo un incremento importante del gasto de bolsillo, ya que un 15% de las usuarias prefirieron pagar una clínica privada a exponerse a visitar una unidad de salud o un hospital. También es preocupante de que muchas mujeres no tuvieron ningún control prenatal y prefirieron quedarse en casa y esto pudo haberlas expuesto a una complicación obstétrica que el sondeo no nos dé el alcance a determinar esta situación. Les preguntábamos a las usuarias también qué tanto les había afectado en su control prenatal. Y efectivamente el índice de afectación, aquí estamos colocando, voy a hacer esto para acá para que puedan ver la escala de valoración, donde 0 no afectó nada y 10 afectó mucho. La población de mujeres que participaron en el sondeo la calificaron como un 6.28 como índice de afectación. Es decir, que es importante como ellas vieron impactadas su calidad de salud durante este periodo debido a la pandemia. Y es también importante relevar que 3 de cada 10 mujeres tuvieron que ir a un centro de salud por un problema vinculado con su embarazo. Recordemos que en ese momento, si no teníamos un servicio de atención regular en una unidad de salud,
cualquier signo de alarma implicaba que ellas tenían que acudir a una emergencia de este hospital. Y eso es lo que sensiblemente los profesionales más adelante también reportan como un incremento. En relación al parto y al puerperio, todos los profesionales de salud manifestaron que se tomaron las medidas pertinentes en las unidades de salud y en los hospitales para la prevención del COVID y que estas fueron efectivas para evitar la transmisión durante las atenciones que ellos brindaban. Efectivamente, esto es coincidente con lo que las usuarias manifestaron, al menos las medidas generales que teníamos en ese momento implementadas, como el ABC de atención que teníamos como requisito para atención, ya sea la toma de temperatura, la aplicación de alcohol gel, la aplicación de señales, la aplicación de alfombras. Todas las usuarias coincidieron en que se sentían seguras y habían visto el cumplimiento de esas medidas especiales en los centros médicos donde habían acudido. Y los médicos efectivamente decían que las demandas de atención habían incrementado importantemente, pero sin embargo las enfermeras decían que habían disminuido, ¿verdad? Entonces hay una discrepancia en este resultado. Sin embargo, podremos pensar que los médicos son los que dan la atención de emergencia, los médicos y las médicas, y efectivamente puede ser un incremento que ellos consideran en las demandas de atenciones en el área de emergencia que puedan tener, ¿verdad? Las usuarias que dieron a luz, imagínense que en años anteriores el porcentaje de parto institucional lo tenemos alrededor del 99%. Nosotros somos uno de los países con los partos por personal a nivel institucional alto. Ahí suma todo lo del sistema de salud, pero es interesante ver cómo bajó la asistencia a un 61.8 en los hospitales públicos y cómo las usuarias incrementaron su gasto de bolsillo en un 16%, fueron a buscar una atención de parto en un hospital privado. Un 6% de las usuarias aún continuaban embarazadas en el periodo de la cuarentena cuando hicimos este sondeo, y en su mayoría eran primerizas, ¿verdad? Y habíamos hablado de la atención de una emergencia materna. Aquí estamos hablando de la emergencia materna que era durante el prenatal, y esta fue una emergencia materna durante el parto, ¿verdad? Que eso puede ser que el niño no se movía, que tuvieron la sensación que se rompió la fuente, que tenían dolores y era un falso trabajo de parto, que habían manchado. Cualquiera de esos signos de alarma que ya cuando estamos cerca del periodo del parto presentamos, fue una de las condiciones por las que acudieron a la emergencia. En relación también al lugar donde fue atendido, este es un poco lo que estábamos hablando allá, había sido el hospital público, el hospital privado, las derechohabientes del Seguro Social, y un porcentaje aún estaban embarazadas. Sabemos que el Sistema Nacional de Salud cuenta con alrededor de 22 hogares de espera materna, si no me equivoco, que son unas áreas atendidas por personal especializado en el área de salud materno-infantil, y ellas, su principal rol es el albergar a las usuarias cerca del periodo del parto o posterior si ellas tienen alguna complicación, y durante ese periodo, pues ellas también tuvieron que atender partos en sus hogares de espera materna. Y hubo un parto domiciliar de alrededor de 1.2%, ¿verdad? Que es un ya tema desestimado para evitar las complicaciones principalmente neonatales, ¿verdad? En relación al control puerperal, estos datos sí son un poco preocupantes y nos plantean retos para próximas pandemias, ya que efectivamente el control puerperal, de acuerdo a la normativa, todas las usuarias deberían de recibir 2 controles puerperales posterior al parto, uno los primeros 7 días y otro a los 40 días. Regularmente, de acuerdo a los indicadores, estos andan por una cobertura de entre el 77, 80% por ahí, anda el control puerperal, pero sin embargo es preocupante que las usuarias que verificaron parto durante la pandemia, solo el 29% fueron durante los primeros 7 días y un 39% cumplieron la norma. Pero un 32% no recibieron ninguno. ¿Y esto por qué es preocupante? Porque de acuerdo a las estadísticas de mortalidad materna, la mayoría de muertes maternas se dan en el periodo puerperal. Y el primer
control que es en los primeros 7 días es súper relevante y muy importante para la detección de morbilidades como endometritis, mastitis o alguna infección que pueda poner en riesgo la vida de la mujer. Entonces, esto es muy preocupante, que algunas no tuvieron ese control y que otras solo recibieron un segundo control posterior a este. En relación a la morbilidad obstétrica, este capítulo hace una alusión a la atención de las complicaciones, ya sea durante el embarazo, parto o posparto, en todo el periodo de la gestación. En este tema, los profesionales de salud nos mencionan que las medidas implementadas para prevenir los casos de morbilidad obstétrica, un 91% de profesionales nos refirieron que explicaron a las usuarias el reconocimiento de signos y síntomas de alarma. Signos, recordemos que es todo lo que vemos, y síntomas, todo lo que sentimos. Es decir, la fiebre la sentimos, pero sin embargo, un edema es algo que se ve, es un signo, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tuvimos algunas listas de chequeo que les colocábamos a las usuarias y a los profesionales, y ellos nos replicaban si habían dado orientación o no en este tema. Asimismo, los profesionales de salud, un 58% nos replican que hubo necesidad de traslados por el padecimiento de algún signo de alarma, y un 53% explican que necesitaron generar acceso a una atención anticipada de la usuaria. Es decir, hubo una amenaza de parto prematuro, algún signo de alarma que ameritó algún estudio y que ellas tuvieron que ser trasladadas a un hospital más cercano. El contraste aquí en este caso con las mujeres, ellas nos dicen que un 38% reportaron complicaciones que afectaron tanto a ella como a su bebé. Y los signos y síntomas que más les descubrieron o que les dieron alerta en este tema fue el dolor de cabeza, que sabemos que está fuertemente vinculado con la preeclampsia, que es la elevación de la presión arterial durante el embarazo, el mal de orín, que es un tema importante vinculado también con los procesos urinarios durante la gestación, el sangrado vaginal, los dolores antes del tiempo, los dolores de parto, la hipertensión arterial, que es la que está vinculada también con la preeclampsia, y la salida de líquido por la vagina o la ruptura prematura de membranas que conocemos, ¿verdad? Estos fueron como los principales, digamos, signos y síntomas con los que las usuarias acudieron al establecimiento de salud. Esto se tradujo en una atención inmediata y únicamente de todas las usuarias que reportan haber presentado una complicación, el 14% refieren que tuvieron complicaciones por COVID durante el embarazo o el parto o el puerperio. Cuando nosotros preguntamos si había una rutina de pruebas de COVID a las usuarias en ese momento, tanto los especialistas como las enfermeras y los enfermeros manifestaron que la prueba no estaba al momento contemplada en los protocolos del Ministerio de Salud. Se les consultó también a las usuarias si ellas se habían realizado alguna prueba para detección, y el 94% dijeron que no se habían sometido a la prueba. Recordemos que en ese periodo también teníamos una restricción, estaba abusado solo en el sistema público, no teníamos acceso a las pruebas privadas y estaban muy protocolizadas a quienes o no se hacía la prueba. Un 6% sí expresó haberse realizado la prueba de COVID, y el equipo investigador aducimos que seguramente estas eran usuarias que efectivamente presentaron la sintomatología, y si no me equivoco, fueron 8 mujeres de las que encuestamos las que presentaron COVID y embarazo durante la pandemia del periodo de la investigación. El tipo de parto que tuvieron ellas posterior a la complicación, un 63% fue por cesárea y un 36% fue parto vaginal. El COVID no es una indicación obstétrica de un parto por cesárea. Sin embargo, en este caso estamos hablando de otras morbilidades. Probablemente hubo alguna complicación que anticipó o tomó la decisión médica de realizar un parto vía cesárea, lo cual sabemos que coloca más en riesgo la salud de las mujeres, un parto quirúrgico, a diferencia de un parto vaginal.
En relación también a las recomendaciones que recibieron las usuarias para evitar complicaciones en el embarazo, pues ellas nos manifestaron que efectivamente fueron educadas en consultar a tiempo ante la presencia de alguna complicación, que trataran de asistir a los controles prenatales, ¿verdad? En la medida de lo posible. La administración de ácido fólico y hierro, que son los hematínicos de rutina que se les deja durante la atención prenatal, y la administración de medicamentos en caso que la usuaria lo necesitara. Asimismo, también el reconocimiento de signos y síntomas de alarma. Un porcentaje muy bajo mencionó que no se les había dado ninguna recomendación. En relación a los servicios de planificación familiar como un pilar importante para el tema de la prevención de las muertes maternas, quizás nosotros podríamos pensar, bueno, ¿y quién está pensando en planificación familiar en una pandemia donde mucha gente se está muriendo por complicaciones vinculadas con problemas respiratorios y todo? Sin embargo, tenemos otro estudio donde nos evidencia el incremento de la violencia sexual durante la pandemia y todos los riesgos de que se daban cuando la población estábamos todos en el hogar. Y efectivamente la familia estaba en el hogar, la familia convivía y tenían también sus necesidades de servicios en esta temática. En este caso, teníamos mayor restricción para el acceso a estos servicios, ya que son servicios de atención preventiva y la focalización de la atención estaba en el área de emergencia. Un 46% de las mujeres que participaron en el sondeo dijeron que en ese momento necesitaron métodos de planificación familiar, y un poco más de la mitad dijeron, nosotros no necesitamos ese método. Aquí sí hubo una disminución importante en la asistencia de métodos anticonceptivos a los servicios por parte de las usuarias. 8 de cada 10 médicos mencionaron también que hubo una fuerte demanda de servicios, a diferencia del personal de enfermería. Un 59% dijeron que había una importante disminución y un 36% dijeron que había un comportamiento estable. Recordemos que el Ministerio de Salud tenemos la distribución comunitaria, ¿verdad? A través de los promotores de salud y los ECOs. Sin embargo, esos servicios también entiendo de que teníamos restricciones, ¿verdad? De salida a la comunidad. Entonces, creo de que el sistema buscaba de alguna manera abastecer a las usuarias en la medida que era posible si ellas demandaban esos servicios. ¿Cuáles fueron los métodos más utilizados? Pues la inyección trimestral, que sabemos que es la más utilizada por las usuarias, principalmente las usuarias jóvenes, el condón masculino, que es un método de barrera, la inyección mensual y las pastillas anticonceptivas. Este dato es relevante porque, de acuerdo a la evidencia que se ha ido presentando posteriormente, ante la pandemia se presentaron varios pronunciamientos en desaconsejar el uso de pastillas anticonceptivas por una importante asociación con la presencia de efectos tromboembólicos en mujeres que pudieran estar padeciendo COVID. Entonces, ante la sospecha de que no teníamos suficientes pruebas en los países y no sabíamos quiénes estaban asintomáticas de COVID y quiénes estaban padeciendo la enfermedad, fomentaron y se hizo un pronunciamiento desde la OMS de promover más el uso de métodos de larga duración y los métodos de barrera, al igual que los inyectables, y no así las pastillas anticonceptivas, al menos no más de 3 meses. Y efectivamente el país en este tema pues fue de los métodos menos utilizados, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las áreas claves que se vieron afectadas durante la pandemia? Se les preguntó tanto a los profesionales de la salud como a las usuarias, y efectivamente ellos mencionaban y ellas que había sido la cancelación de citas de forma presencial, la capacidad de atención, ya que estaban rebasados por la emergencia, había una falta de personal para estas áreas de atención, y algunos mencionaban desabastecimiento de anticonceptivos. Un elemento importante a resaltar también es que las fronteras se cerraron en ese periodo, entonces hubieron muchos embarques que tuvieron que ser paralizados y no hubo ingreso de medicamentos durante un periodo importante del tiempo. Esto es importante porque el descontinuar el abastecimiento de métodos nos impacta en una tasa de embarazos no planificados y también la presencia de enfermedades de transmisión sexual, que es un elemento importante.
Preguntábamos a las usuarias, bueno, si estaba cerrado el establecimiento de salud, ¿a dónde usted buscó su método anticonceptivo o usted acudió para tener demanda de ese método? La mayoría mencionaron que había sido a través de las unidades comunitarias de salud familiar del Ministerio de Salud, pero hubo un importante gasto de bolsillo de las usuarias que tuvieron que acudir a las farmacias a la compra de estos medicamentos. Si usted suma esto con esto, podemos ver que alrededor de un 44%, pudiéramos decir, de las mujeres estaban afectadas con el tema del acceso a servicios y eso tuvo que hacer un gasto extra para las usuarias. Algunas fueron al Seguro Social y otras fueron a través de promotores y algunas mencionaban que no tuvieron acceso a los métodos. Efectivamente, otra de las preguntas que hicimos en el sondeo es, ¿usted quedó embarazada por no usar métodos anticonceptivos durante la pandemia? Y un 17% nos respondieron que sí. Preguntamos si ellas esperaban quedar embarazadas durante la pandemia a las usuarias que estaban ahí, pues participando en el sondeo, un 42% nos dijeron sí, yo buscaba un embarazo, lo cual no era médicamente muy recomendable en ese periodo, ¿verdad? Sin embargo, un 42% de las mujeres dijeron sí, pero de forma paralela, dijeron no, yo no quería quedar embarazada, más un 11% nos decían yo no buscaba esperar más tiempo para embarazo. Entonces podemos ver que un 54% de las participantes en el sondeo probablemente presentaron o acontecieron un embarazo no planeado, ¿verdad? Y efectivamente la mayor proporción de mujeres que necesitaron estos servicios fueron mujeres jóvenes en un 43% durante la pandemia. ¿Cuáles fueron los métodos más utilizados durante la pandemia? Al inicio de la pandemia, condones masculinos, anticonceptivos orales, inyectables y métodos de larga duración, llámese dispositivos intrauterinos e implantes, que de acuerdo a las recomendaciones internacionales son los más idóneos para ser usados por población adolescente y joven. Durante la pandemia se tuvo una importante demanda de inyectables, así como de métodos de barrera, en un tercer lugar los orales y los métodos de larga duración. Esto es de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud y la pregunta anterior que les presentaba es de acuerdo a la percepción de las usuarias. En relación al capítulo 5, vinculado con la atención al VIH y las enfermedades de transmisión sexual, podemos ver que un 30% de las usuarias que respondieron el sondeo y que no estaban embarazadas, tuvieron acceso a una prueba de VIH o ITS porque la necesitaban. Hago la diferencia con las gestantes porque ustedes recordarán que cerca del 70 y algo % de las embarazadas sí efectivamente tuvieron la prueba de VIH. Estas usuarias tuvieron la necesidad de hacerse una prueba vinculada con una ITS o con VIH y efectivamente no tuvieron acceso, perdón. Los profesionales de salud mencionan que sí hubo una mayor demanda de exámenes durante la pandemia. 4 de cada 10 médicos y enfermeras nos manifestaron que hubo disminución de la asistencia en cuanto a los controles, uso de antibióticos para ITS y uso de antirretrovirales para VIH. Pese a la limitación de los médicos por la emergencia, la demanda fue muy focalizada en el seguimiento de controles, exámenes y la entrega de antibióticos para las pacientes que lo requerían. Esta tablita nos muestra cuáles son los servicios que más se brindaron durante la red hospitalaria en la pandemia entre marzo y agosto y efectivamente ustedes pueden ver que exámenes, controles, uso de antibióticos y antirretrovirales fueron como la mayor demanda que se tuvo durante la pandemia. Ahora, el comportamiento de la solicitud de los servicios en la red durante la pandemia, tanto los profesionales de salud, médicos y enfermeras, coinciden en que hubo una importante disminución de ellos y otro porcentaje hablan que fue, mencionan, perdón, que fue de forma equitativa anterior a la pandemia. Bueno, ¿qué podemos recomendar ante esta situación? Sabemos que una situación de esta naturaleza plantea retos al sistema de salud y también nos plantea nuevas intervenciones que podríamos generar como alternativas de apoyo para una
nueva cuarentena, si en caso se da, o una posible pandemia a la cual tengamos que encontrar respuestas. Hay una estrategia del paquete mínimo de servicios que nos busca dar respuesta en servicios de salud sexual y reproductiva cuando tenemos una emergencia nacional, y parte de eso es lo que plasmamos en las recomendaciones ante la demanda que se pueda tener de nuevos servicios. Y uno de esos es garantizar en estos componentes la entrega de estos servicios ante una posible emergencia que requiera algún tipo de confinamiento. ¿Y cuáles son esos mecanismos que se pudieran plantear? Bueno, puede ser la programación de citas por establecimiento, la expansión de servicios a nivel domiciliar de la atención prenatal, que ya el Ministerio tiene vasta experiencia en la temática, también la instalación de servicios de traslado, como ya se tiene el sistema de emergencias nacionales, y algo ya implementado que tener estos resultados tomó a bien implementar el teleservicio de atención, la teleasistencia, donde a partir del mes de septiembre ellos tienen un sistema de agendamiento en línea en atención materna, atención prenatal, atención infantil, atención en planificación familiar y atención en salud mental u otro tipo de emergencia que se presente. Ya el sistema de salud presentó una respuesta inmediata ante esta problemática, y también a través de los ECOs pudiera ser un sistema también de acercar los servicios a la comunidad. Otro tema relevante que implica en el tema de políticas públicas es el tema de la asignación de recursos, ¿verdad? Para mantener estos servicios, ya que sabemos de que somos los mismos atendiendo todo, y eso hace que los servicios tengan que ser cerrados por las emergencias. Y eso también incide en que podemos evitar el gasto de bolsillo en las usuarias. El también disponer de recursos financieros también nos aseguraría de tener oferta de métodos anticonceptivos a las usuarias, y un elemento importante también es los métodos de larga duración, que son los que garantizan mayor adherencia y seguridad en la continuidad del uso de métodos. El tema de la entrega de métodos de barrera, por ejemplo, ahorita que estábamos en la pandemia se nos planteó retos, porque hay normas que, por ejemplo, nos establecen entregas para un mes, y en este tiempo no podíamos estar que la gente fuera cada mes a estar yendo a traer condones a los establecimientos de salud. Entonces, son en estos casos donde podríamos tener alternativas con las normativas, como las entregas trimestrales de estos métodos, ¿verdad? Para hacer excepciones en esto. Otro elemento importante es la revisión de protocolos de atención a las embarazadas para la realización de prueba de COVID como parte de su tamizaje y de acuerdo a lo que el Ministerio establece. Otro tema importante también, debido a la baja entrega que se presentó de antirretrovirales, es asegurar el abastecimiento como mecanismo de comunicación y coordinación con pacientes seropositivos. Tal como les mencionaba anteriormente, hubo un cierre de fronteras y de embarques, entonces se tuvo una crisis también en el tema del ingreso de antirretrovirales al país. Y otro elemento importante también es el tema del monitoreo, ¿verdad? El acompañamiento y el seguimiento, ¿verdad? Entonces, hay las áreas programáticas responsables de estas atenciones, se pudiera dar un acompañamiento fuerte en cómo se está dando el acceso de servicios, ¿verdad? De las usuarias en estos temas, la generación de indicadores o la actualización de estos que evalúen cómo se está dando las atenciones durante estos tipos de pandemias, así como el monitoreo de cómo se está dando el abastecimiento de anticonceptivos en los establecimientos de salud. No es menos relevante también que el personal de salud cuente con los insumos y los medicamentos esenciales, tanto para ellos poder dar la atención, ¿verdad?, como también poder atender las emergencias obstétricas que se presenten. Otro elemento importante que se recomienda acompañar también es el tema del registro y el perfil de las pacientes para monitorear durante el confinamiento y así poder dar seguimiento a las usuarias durante la pandemia. Esto es importante principalmente con las embarazadas de alto riesgo, las embarazadas que tienen alguna morbilidad obstétrica y que a todos nos invadió el pánico, ¿verdad? Y eso fue la causa probable de alguna complicación durante la pandemia, ya que por temor a no acudir porque eran diabéticas, hipertensas, pacientes renales, pacientes con algún cáncer, no acudían al establecimiento.
El tema de la estrategia comunicacional también es sumamente importante para dar a conocer a las mujeres y a la población sobre mensajes claves en este tema. Sabemos que en el tema de embarazo opina la suegra, opina la mamá, opina la comunidad, opina toda la familia, y hay una fuerte restricción muchas veces para que las usuarias acudan al establecimiento de salud. Entonces, esto es importante mencionar cuáles son los signos y síntomas y que las mujeres acudan oportunamente a las emergencias. Y también el tema de la difusión sobre las medidas de protección ante el contagio de COVID para mejorar el acceso a los servicios de atención prenatal, parto, posparto y anticonceptivos como de VIH e ITS. Bueno, esto es todo por mi parte. Cedo mi micrófono a la moderadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Aparicio. Ha sido hemos aprendido mucho con usted este día, ¿verdad? Sobre todo lo que puede ocurrir con una pandemia, y esto creo que nos da algunas lecciones aprendidas para futuros problemas de salud que tenga este país y futuras pandemias, y cómo poder atender de forma diferenciada a cada uno de los grupos en base a su especificidad. Pasaríamos entonces a conocer, bajo la voz de los expertos, y el mecanismo que utilizaremos será a través de unas preguntas generadoras, y en este espacio tendremos el honor de tener con nosotros a la doctora Ana María Barrientos. No sé si está por ahí, doctora. Como no, mucho gusto, buenos días. Buenos días, que es la directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, y el doctor Alexandre Reyes Pineda, que es el coordinador de la carrera de Medicina y de la Facultad de Ciencias de la UNIVO. Entonces, la primera pregunta sería la siguiente. Iniciaríamos las damas primero, ¿verdad? Con la doctora. Tenemos un espacio de respuesta para cada uno de los participantes de 5 minutos, ¿verdad? Doctora, en primer lugar, ¿qué opina usted sobre la importancia de estos mecanismos de levantamiento de información para el monitoreo de la problemática como la planteada? Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan? Creo que Sí, tengo un problema doctora. con la cámara, pero perfecto. ¿Y con el audio? ¿Con el Yo audio? creo que es muy... Con el audio estoy muy bien, los escucho bien. Sí, sí, doctora. No sé si me escuchó Hola. la pregunta. No sé si me escuchó la pregunta, doctora. La pandemia también me ha permitido... Hola. Ok, con relación a estos instrumentos de sondeo de opinión, es muy importante porque nos permite además tener una percepción desde el punto de vista anónimo, desde los usuarias, ¿verdad? Y usuarios de los servicios de salud, desde la gente que presta los servicios también, ¿verdad? Porque se tomó la opinión de las personas que también desde los servicios, personas que no tienen acceso al uso de una computadora, al uso de internet. Realmente es una percepción, digamos, que no podríamos extrapolar, no podríamos inferir zonas que usan los servicios. Pediríamos entonces al doctor Alexandre Reyes Pineda, pues repito la pregunta nuevamente, doctor, para usted, doctor Reyes Pineda, ¿qué opina usted sobre la importancia de estos mecanismos de levantamiento de información para el monitoreo de la problemática como la planteada? Doctor. Sí, muy buenos días. Sí, pueden sí, escucharme. Le escuchamos, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Ok.
Sí, doctor, Ok, escuchamos. muy buenos días a todos. Comenzar mi intervención dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos dan, ¿verdad? Y pues darle gracias a Dios igual también por estar compartiendo con ustedes. Fíjese que pues, desde mi punto de vista, el sondeo de opinión que se ha implementado en este estudio, esta investigación, es un tipo de un sondeo muy interesante, muy bueno por el tipo de información que nos ha dado. Al final pues mi opinión es de que al final el resultado del estudio que se hace, pues algunas veces no es muy, ¿cómo le explicaría? Siento que el método de investigación que se use, pues queda, o sea, lo que trato de decir es que no importa el método de investigación que se use si al final el resultado del estudio nos da una información tan valiosa como la que nos ha dado en este momento este estudio. El estudio, como sabemos, nos va a ayudar y pues prácticamente nos ha ayudado mucho en cuanto a conocer la forma que se está trabajando, los defectos que tenemos en el sistema de salud, según ya vimos los resultados, y pues nos va a ayudar a recabar más información, nos va a ayudar mucho a modificar lo que estamos haciendo hasta este momento, que estamos viendo que algunos puntos de los que se trataron en el sondeo, pues estamos viendo que salimos un poco malitos, ¿verdad? Deficientes. Entonces, el problema también, pienso que en nuestro país, pues prácticamente las instituciones no cimentan ni motivan la investigación, ¿verdad? Este tipo de sondeo que se ha hecho con este estudio nos ha dado una información valiosísima, nos ha dado una información que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Al momento de que el ministerio empiece a crear protocolos para la atención, ¿verdad? Crear protocolos para la atención, ya que, como vemos, hay puntos bien específicos en los que hemos fallado como instituciones, ¿verdad? A pesar de que se ha hecho pues prácticamente todo lo posible por mantener la atención a las mujeres embarazadas, que en este punto pues bien importante el tipo de población que se tomó, ya que tenemos pues prácticamente 2 vidas en nuestras manos, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, por su aporte. Pasaríamos a la segunda pregunta. Para la doctora Barrientos. ¿Consideran que los resultados del sondeo son importantes para el fortalecimiento de los protocolos de atención del MinSal ante futuras situaciones de crisis sanitarias como la que vivimos con la COVID-19? Doctora, su opinión, si es tan amable. Creo que tenemos un poquito de problemas con la doctora y el sonido. Doctora. Bueno, yo creo que... Sí, doctora, la escuchamos. Hola, ¿me escucha? Sí, doctora, la escuchamos. Yo pienso que sí es muy importante estos resultados del sondeo porque nos permiten adecuar todos los protocolos de atención. Tal es así que se generó un espacio de telemedicina o telesalud. También una persona que necesita una atención, ¿verdad? Especializada, y que en ese contexto de pandemia donde había limitado, digamos, estaba limitado el tema de la movilización, de servicios de salud, la modalidad para que las personas en esta etapa digamos, de alta vulnerabilidad, como es el embarazo, el parto, el puerperio, ¿verdad?, pudiera tener también todas las garantías necesarias para hacerlo. Entonces se generó incluso un espacio de teleconsulta, les decía, teleasistencia,
a través del 131, que es el número que el Fondo de Población también de las Naciones Unidas apoyó a crear este mecanismo, ¿verdad? De flexibilizar un poco la oferta de los servicios de salud y dar asistencia telefónica. Entonces, creo que para nosotros es muy importante siempre escuchar cuáles son las necesidades de la población. Siempre es muy importante que nos fortalezcamos como salud, digamos, que flexibilicemos los protocolos de atención en dependencia del momento, ¿verdad? En este caso, digamos, la dinámica misma del contagio de COVID-19 generó que también tuviéramos que cerrar en un momento incluso la consulta externa de los hospitales, las cirugías electivas se pudieron retrasar un poco, pero paulatinamente ha ido tratando de abrirse todos los servicios, ¿verdad? Todas las ofertas que se tenían, con el fin de que la gente también se tenga cumplimiento del acceso total a sus garantías, ¿verdad? De derecho a la salud, de la oferta de servicios que el ministerio da. Entonces, el tener la percepción siempre es muy importante para eso, ¿verdad? Para cómo adecuamos los servicios, no solo desde la perspectiva del prestador de servicios, desde los tomadores de decisiones, sino también desde la satisfacción de las usuarias en este caso y de los usuarios de los servicios de salud. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por su valiosa opinión. Pediríamos al doctor Alexander Reyes Pineda su opinión sobre la misma pregunta, la repito. ¿Considera que los resultados del sondeo son importantes para el fortalecimiento de los protocolos de atención de MinSal ante futuras situaciones de crisis sanitaria como las que vivimos con el COVID? Doctor. Sí, buenas. Prácticamente en los países desarrollados y en los sistemas de salud de países desarrollados, prácticamente todo está protocolizado. Todo se sabe y se lleva y se sabe qué hacer en determinados momentos, se sabe qué hacer en determinadas situaciones, ¿verdad? Yo pienso que el ministerio, pues prácticamente mi respuesta va casi en la misma línea de la doctora, tiene que tratar de realizar, de formar más protocolos encaminados a áreas bien específicas, como por ejemplo puntualizando un dato que es preocupante, ¿verdad? Más o menos el 32% de las mujeres que habían tenido su parto, el 32% no fueron a su control posparto, ¿verdad? Es preocupante porque prácticamente, como la doctora, la ponente dijo, las complicaciones en el embarazo pues se dan posterior al parto, ¿verdad? Pudo haber pasado muchas situaciones, ¿verdad? Muchas situaciones, pues prácticamente un porcentaje bastante alto también de mujeres posparto pues se complicaron, probablemente pudo ser por el domicilio, ¿verdad? El domicilio pudo ser pues por muchas causas, pero siento de que pues mi opinión es que el ministerio pues tiene que realizar otro tipo o mucha más cantidad de protocolos encaminados a la atención en estos puntos. Por eso es que es bien importante estos estudios que se están haciendo, y este sondeo en particular pues me parece un estudio muy bueno que nos va a ayudar mucho para darle una mejor atención a nuestras usuarias, ¿verdad? Muchas gracias. Pasaríamos en este momento a agradecerles a los dos expertos en salud, a la doctora Barrientos y al doctor Reyes Pineda por su aporte. Y para continuación seguiríamos en esta parte, en el espacio de preguntas y respuestas. Ustedes tienen a su derecha la sección del chat, ahí pueden hacer sus preguntas. Sin embargo, aquí tenemos una observación hecha por el Observatorio de la Trata, capítulo El Salvador, quien nos comparte que es importante no descuidar esta área de atención. El problema de la telemedicina no es accesible a toda la población, porque las mujeres que habitan en las zonas rurales no pueden comunicarse a través de estos medios, pero el MinSal sí posee
perdón, pero el MinSal sí posee a los promotores de salud que realizan una gran e importante labor en sus comunidades. Ellos pueden ser una alternativa muy valiosa. También aquí hay una pregunta para la ponente y puedes, con el apoyo pues, de estos especialistas de salud, que dice, ¿qué estrategias tomarán para facilitar el acceso a condones para personas con VIH-Sida que durante la pandemia se ha proporcionado ARV, pero no condones? No sé, aquí la representante de salud pública tal vez nos puede echar la mano en relación a esto. Si hay alguna estrategia para esta población vulnerable. Doctora Barrientos. Sí, en relación al primer punto, estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que la telemedicina, al igual que lo expresaba cuando hablábamos de los estudios de sondeo, hay una brecha, ¿verdad?, que devela la inequidad que existe en el acceso, digamos, al uso de Internet o de dispositivos digitales donde las personas puedan tanto evocar su opinión, ¿verdad?, y también recibir, por tanto, atención. Eso lo conocemos, ¿verdad? Pero, sin embargo, digamos, la adecuación de estos servicios, digamos, para las intervenciones que hacen en las comunidades puedan también estar pendientes, ¿verdad? Sin embargo, en las zonas rurales también es importante la integración. ¿Por qué me refiero a eso? En el plan de atención al parto, en el abordaje de un embarazo, todos los esfuerzos para lograr evitar cualquier muerte materna, cualquier, la verdad, entonces, que tengamos un servicio de telemedicina no quiere decir que no vamos a hacer otras estrategias, la misión, digamos, a otras patologías, a otras necesidades, ¿verdad? Entonces, la flexibilidad, digamos, de los servicios de salud va a tener que ser tan diversa como diversas son las necesidades que se tienen. Ahora, con el tema del VIH y la dispensarización de condones, nosotros vamos a trasladar al programa, en este caso, esa solicitud, porque si eso no es competencia de mi área. Entonces, por otro lado, estaban preguntando sobre el desabastecimiento de métodos de planificación familiar. Fíjense que poco a poco se han estado también abasteciendo todos los servicios de salud. Yo en este momento no tengo a la mano el dato, ¿verdad? Porque no es dentro de mi competencia, estoy en el área de epidemiología. Sin embargo, podemos también llevar esta Doctora Barrientos. Tal vez nos puede, ¿cómo se llama?, ampliar un poquito sobre eso. Disculpen, creo que se me cayó el internet un momentito, bueno. ¿me escuchan? Okay. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Te puedo complementar, Ana María? En relación al último punto, estaba refiriéndome. Sí, dale. Se cayó aquí el internet, pero dale. Perdón. No, en relación al tema de los condones, tal vez reforzar lo que la doctora mencionaba, sí, efectivamente hubo un problema en el tema de embarques. Recuerden que los condones vienen principalmente de países como la India, como China. Entonces, todo el mercado internacional colapsó en el tema de traslado de productos. Hubo un cierre de puertos completamente y
los condones, al igual que anticonceptivos y varios medicamentos como antirretrovirales también, no pudieron salir de sus países destino, no pudieron llegar, perdón, a sus países destino, ya que los puertos pasaron cerrados hasta por 3, 4 meses. Entonces hubo una fuerte restricción de movilidad que nos puso en serios problemas de desabastecimiento, no solamente en este tipo de insumos, ¿verdad? Entonces, eso generó que se trataran de mover medicamentos y productos de un lado a otro para tratar de paliar un poco el desabastecimiento de demanda que se tenía por parte de estos productos. Entonces, eso sí es importante aclararlo. De hecho, el Ministerio de Salud durante la pandemia, por otros mecanismos, recibió un donativo de condones de emergencia debido a que no teníamos suficientes insumos para atender, y eso era algo que efectivamente estaba impactando en la salud de la población. Eso mismo se presentó en el tema de desabastecimiento, aparte del tema que podían existir algunos métodos que estaban en las bodegas, pero todo el personal operativo y la carga de insumos estaban de cara a movilizar insumos que salvaguardar la vida en ese momento, que eran equipos de protección y otros medicamentos que ameritaba trasladar. Entonces, esa es alguna de las situaciones y que, como muy bien dice la doctora, pues plantea retos para próximas emergencias. Cambio. Muchísimas gracias, doctora. Esto nos está indicando que es una ventana de oportunidades para las áreas de mejora, ¿verdad? Para una atención diferenciada en base a cada una de las especificidades de los grupos, y esta es una elección que puede tomar en cuenta el ministerio, ¿verdad? Entonces, pues este estudio es enriquecedor porque saca varias aristas del problema que se tiene en la parte de salud para todos los grupos y para todas y todos, ¿verdad? Vamos entonces a mencionarle a los participantes que en su derecha también hay un link por si quieren obtener su diploma de participación a este evento, ¿verdad? Y pueden solicitarlo, ahí está la dirección, y pues en nombre del CIDEMO, ¿verdad? De la Universidad de Oriente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, darle las gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido enriquecedor, nos ha dado varias lecciones aprendidas, ¿verdad? En el futuro para poder cumplir con esos ODS 3, ¿verdad? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También quiero aprovechar para darles un saludo de parte de nuestro director, el licenciado y maestro Rodolfo Mejía Dietrich, y comentarles que el CIDEMO desde su fundación se ha fijado como un objetivo ser un centro de investigación de prestigio en el oriente del Salvador, que sea reconocido a nivel regional y nacional en el estudio de las principales dinámicas sociales, políticas, culturales y económicas que afectan la realidad salvadoreña. También pretende ser un actor comprometido en la defensa de los valores como la democracia, el respeto de los derechos humanos, el ejercicio plural de la libertad, la equidad y la cohesión social. Sin más, pues nada más nuevamente agradecerles y invitarlos para los ciclos de conferencia que estamos dando periódicamente. Pueden revisarnos en nuestra fanpage y muchas gracias por su atención. Que pasen un excelente día.